Hoy 4 de mayo. Bien, la última vez de qué hablamos. Nosotros conversamos sobre polinomios, perdón, sobre álgebra, ¿no? Hablamos sobre álgebra y dijimos que el álgebra era anterior al cálculo, ¿no? Y entonces estábamos estudiando algunas cosas sencillas, digamos, de factorizar, ¿no? Entonces resumamos aquí un poco qué fue lo que se vio. Entonces, estudiamos álgebra. Sí, luego de hablar sobre el álgebra, ¿no? Que nos toca trabajar con letras, ¿sí? Que esas letras representan números, ¿bien? Hablamos sobre, por ejemplo, el factor común, ¿sí? Luego hablamos sobre algunos productos notables, ¿bien? Entonces, el álgebra es un lenguaje. El álgebra es un lenguaje para representar de forma más sencilla problemas, ¿bien? A ver, yo hice alguna aplicación, podemos ver alguna aplicación del álgebra, ¿no? Hemos hablado solo de operaciones y no he mencionado cómo podríamos usar el álgebra para resolver algún problemita, ¿sí? Porque fundamentalmente todo esto no se hace para maltratarlo a usted psicológicamente, ni más faltaba. Nosotros estudiamos álgebra porque es importante para la solución de problemas matemáticos, ¿sí? Que surgen de forma muy cotidiana. A ver, entonces alguna aplicación sencilla. Mira, no necesitamos ni siquiera ser muy hábiles con el trabajo de las letras, ¿sí? De organizar, de simplificar términos comunes, para ya poder resolver algún problemita de álgebra, ¿sí? Y son problemas que se plantean en el lenguaje coloquial, ¿no? Por ejemplo, voy a plantear aquí un problema, más bien un ejercicio, y puede ser una inquietud que nos surge a nosotros en el día a día o como para entretenernos, ¿sí? Que nos dicen así, por ejemplo, cosas de este estilo. Podríamos darle un contexto mejor, ¿no? Un contexto comercial. En este caso es así. La edad de Juan es el doble que la de su hijo. ¿Listo? La edad de Juan es el doble que la de su hijo. Si la suma de las edades es 45 años, ¿cuántos años tiene Juan y su hijo? Por ejemplo, miren esta aplicación tan sencilla, miren. ¿Alguien ve letras por ahí? No, ¿cierto? Pues veo letras, sí, pero no del álgebra, ¿cierto? Vemos letras de las que usamos para escribir, para chatear, para hablar por el WhatsApp nomás. Solo esas letras. Esas que no nos dan dolores de cabeza, ¿no? Las que usamos ahí para escribirle el mensaje a la novia, al novio, sí, buenos días, te quiero mucho, te extraño, etcétera, ¿no? Solo letricas así. Del álgebra no vemos nada. Entonces, ¿cómo introducimos álgebra aquí? ¿Cómo hacemos aparecer letras? ¿No? ¿Quién me dice ahí? ¿O quién sabe la respuesta a ese problemita ahí? Profe, puede ser o sea, como nos dice que la edad de Juan, entonces la edad de Juan podríamos referenciarla con una X y la edad del hijo con una Y. Eso. X. Entonces coloquemos X. Dos punticos. Nosotros dijimos que usábamos letras para indicar variables desconocidas, ¿verdad? Como Ingrid bien afirma. Entonces podemos decir que X es la edad de Juan. Es decir, del padre, ¿no? Edad de Juan. ¿Y qué es lo que usted más sugirió? X, edad de Juan. La edad del hijo con Y. Y, edad del hijo. Entonces, mire, apareció una X y una Y de forma muy natural. ¿Sí? Entonces, digamos, edad hijo. ¿Y luego qué podemos seguir haciendo? Podemos establecer relaciones entre esas dos letras, edad del hijo.
De acuerdo al texto que está ahí escrito, ¿será que hay una relación entre la X y la Y? Sí, profe, que X más Y da 45 años. Muy bien. Entonces, miren, nosotros no hemos estudiado mucha álgebra, pero nosotros sabemos que si sumamos la edad de Juan y la del hijo, mire, la suma de las edades es 45 años. Entonces, para no estar diciendo todo ese palabrerío, ¿sí? La matemática es más sintética. ¿Listo? Entonces dice que X más Y es igual a 45. Miren. Y obtenemos una ecuación, ¿no? Una igualdad. Tenemos una relación entre dos cantidades. Sabemos que X más Y son dos pares de números. Es un par de números, perdón, cuya suma da 45. Bien. ¿Qué más podemos decir del texto? ¿Ah? ¿Hay algo más que podamos concluir? ¿Alguna otra relación entre X y Y? ¿No? ¿Quién más puede decir algo? ¿Qué relaciones ve por ahí? No hay ninguna relación. Por ejemplo, observen que al inicio dice aquí, miren, la edad de Juan, es decir, del padre, es el doble que la de su hijo, ¿no? Esto lo podemos reescribir como una ecuación. ¿Cuál sería la ecuación? Esto azul, que representa todo este testigo aquí azul. Eso establece, podemos establecer una relación entre la X y Y que sintetiza todo eso. ¿Cuál sería la ecuación o cuál sería la relación ahí? Ingrid o Juan Pérez. Profe, es que estoy pensando cómo organizarla, porque pues, o sea, bueno, ya tenemos claro que la edad de Juan es X, entonces dice que es el doble a la de su hijo, serían 2X. 2X, sí. 2X será. O sea, 2X o O la edad sería la edad del más pequeño, ¿cierto? sí, Tendría de que la edad ser. del más pequeño. O sea, X, que es la edad del más viejo, pues del padre, dice que lo que estoy diciendo ahí es que es igual a 2Y, Ujú. a la edad del hijo, porque no puede ser al contrario, ¿no? Porque ¿cómo va a ser el hijo mayor, el tener el doble de la edad que el padre? Eso sería una contradicción biológica, ¿sí o no? Sí, señor. Contradicción biológica. Entonces no puede ser. Entonces tenemos, miren, que toda esa palabrería ahí se sintetiza en estas dos relaciones, ¿sí? Entre esas dos variables, pues, X y Y. ¿Listo? ¿Qué podemos hacer nosotros? Por el hecho de tener un lenguaje tan sintético, podríamos usar el álgebra para resolver la incógnita, porque aquí nos hacen una pregunta y no solamente nos dan esos datos. ¿Cuántos años tiene cada uno? Es decir, ¿quién es X y quién es Y? Pues si nosotros trabajamos con ese lenguaje verbal, ¿sí? No recurrimos al álgebra, entonces tenemos que empezar como que no podemos trabajar, ¿verdad? Porque todo lo tenemos así, como que la edad de 45, ahí será 10, 20, 30, ¿qué le pongo a eso? No tengo herramientas, ¿sí? Cuando nosotros intentamos trabajar con el lenguaje verbal así, como que estamos con todo en el aire, ¿no? No podemos hacer operaciones, no puedo hacer nada con este lenguaje verbal porque yo no puedo restar, no. Mejor dicho, me encuentro como atado de manos y pies. En cambio, cuando lo paso a este lenguaje acá, me siento como más libre, ¿no? Puedo actuar mejor. Por ejemplo, miren, aquí aparece Y, o aquí aparece X, perdón. Pero esa X que está aquí, en esta primera ecuación, lo puedo sustituir por 2Y, ¿sí? Porque X es igual a 2Y. Entonces yo puedo borrar esa X y escribir un 2Y aquí, miren. Y eso es perfectamente legal y legítimo, ¿o no? ¿Cierto? Sí, profe. Claro. Entonces, ¿qué nos quedó esta ecuación? 2Y más Y es igual a 45. Ahora, nosotros qué aprendimos cuando tenemos peras y manzanas, o cuando tenemos dos manzanas y una manzana,
¿Cuánto es 2y más y? 3y. 3y, ¿cierto? Eso es lo que hemos aprendido, a simplificar expresiones. Es una expresión muy sencilla, ¿no? 3y, ¿cierto? 3y. Mire, y eso que Ingrid no vino la semana pasada, ¿verdad? ¿Cierto, Ingrid? ¿Y estaba enferma? Sí, profe, pero es que como no entiendo mucho la matemática, me toca hacer repilas. En cambio, vea, ella no vino la semana pasada y ya dijo que eso da 3y, ¿sí ves? Porque es intuitivo, ¿cierto? Como que uno prácticamente ya concluye, ¿sí o no? Es tan natural que... Entonces, mire, me da 3y igual a 45. ¿Listo? Entonces, miren que esta última ecuación es muy buena porque prácticamente yo puedo despejar y ahí, ¿sí? ¿Cómo? Pues este 3 que está ahí solo basta pasarlo a dividir, ¿no? O lo que es lo mismo, no es que pasemos a dividir, no. Eso está muy generalizado en nuestro estudio, ¿no? Toda la vida. ¿Sí se acuerdan ustedes o no? Cuando le decían, no, está multiplicando, pasa a dividir, está dividiendo, pasa a multiplicar. ¿Se acuerdan de eso? ¿O no tienen recuerdos de eso? Por ahí un estudiante me dijo, yo no me acuerdo nada. A mí un estudiante en otro curso me dijo, yo no me acuerdo nada de eso. No, ni que me dijeron ni que no me dijeron. Me dijo así. Y yo pensé, pues muy bueno porque entonces no tiene conocimientos previos que puedan obstruir, adquirir nuevos. ¿Sí? Hay una, se llama de construir el conocimiento, porque hay conocimientos que uno tiene que impiden que lleguen otros nuevos porque entran en contradicción y bloquean. Eso es un estudio de la filosofía ahí. ¿Sí? Entonces toca hacer una deconstrucción de conocimientos previos. Cuando él me dijo que él no se acordaba de nada, yo dije, bueno, mejor todavía. Si ustedes se acuerdan, entonces hagamos una aclaración sobre eso. Eso es bien que uno lo diga, ¿no? Funciona. Está multiplicando, pasa a dividir. ¿Sí? Pero hay que tener en cuenta que aquí hay una igualdad. Una igualdad es como una balanza. Pensémoslo así, mire. Tengo aquí esto, una balanza. Voy a usar una balanza aquí. Tengo la tablita, aquí tengo un punto de apoyo, aquí tengo la otra. ¿Sí? Eso es una balanza, dos piedras ahí, si pesan lo mismo, está en total equilibrio, ¿sí o no? Si yo coloco una piedrita aquí chiquitica, en este lado, esa balanza se cae, ¿sí o no? Se desequilibra. Entonces, si yo coloco una piedrita aquí, tengo que hacer lo mismo acá, del mismo tamaño o del mismo peso. Una igualdad es como una balanza, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero quitar ese 3 de aquí, que acompaña al y para despejar y y saber quién es y, queremos decir y es igual a. Entonces ese 3 ahí está molestando porque no nos deja saber quién es y. Entonces, ¿qué hago yo? Si yo divido a los dos lados de la igualdad, si yo divido en el lado derecho, entonces voy a desequilibrar mi balanza, ¿sí? Porque tengo una igualdad. Entonces tengo que dividir acá también, entre 3, para que se equilibre. Y 3 dividido 3 es 1. Me queda 1 por y, que es y. Entonces me queda que y es igual a 45 dividido 3 y ya. ¿Listo? No es que pase a dividir y ya, porque es que eso parece una imposición, ¿no? Paso a dividir, así, pero ¿por qué paso a dividir y no a multiplicar o a sumar o a restar? Y entonces tenemos que tener eso claro, ¿listo? Empezar a llamar a las cosas como son. Porque es que uno le digan pasa a dividir, uno tiene que preguntarse, bueno, ¿y por qué es que pasa a dividir? ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? El computador se quiere reiniciar aquí en este momento, pero no lo va a permitir porque no acaba la clase. Listo. Entonces, y es igual a 45 dividido 3, que es igual a... ¿Cuánto es 45 dividido 3? A ver. 15. 15. Entonces, y es igual a 15. ¿Ya acabamos el problema? No. Todavía no hemos acabado, ¿cierto? Todavía no. ¿Y qué es? Nosotros dijimos, Ingrid dijo que y iba a ser, lo íbamos a denotar así, la edad del hijo. Y es la edad del hijo. O sea que el hijo de Juan tiene 15 años. Por lo tanto, ¿cuántos años tiene Juan? 30 30, ¿cierto? Porque Juan, la edad de Juan es X. es el doble. Y X es igual a 2y y y es 15. Entonces, 2 por 15, 30. Ujú. ¿Listo?
Bueno, permítame un segundo. Ay, no. ¿Qué pasó? Mm. ¿Siguen viendo la pantalla, cierto o no? Sí, Sí, profe. señor. Lo que pasa es que este computador mío se reinició. Se está reiniciando y yo le dije que reiniciara más tarde y se reinició ya. Permítame un segundo a ver qué puedo hacer. Y se reinicia rápido. Ahora sí dejo de compartir, profe.